Hola a todos, una gran bienvenida a nuestra audiencia de Viendo Leyes. Mi nombre es Reina Muñoz y soy la asistente legal de inmigración aquí en Coleman Jackson, PC. Estamos localizados en Dallas, Texas. Nuestro bufete de abogados representa a clientes por todo el mundo en impuestos, litigio, contratos gubernamentales e inmigración. Hoy estaré traduciendo esta presentación producida por el abogado. Esta presentación es palabra por palabra de la sesión de preguntas y respuestas que tuve con el abogado. Y nuestro tema de hoy es VAWA y los alternativos para inmigrantes que han sido abusados. El abogado Coleman Jackson es el abogado aquí en Coleman Jackson, PC. Y otros miembros son Yulisa Molina, asistente legal de impuestos, Leliana Godero, asistente legal de litigio, Mayra Torres, asociada de Relaciones Públicas, y yo, Reina Muñoz, asistente legal de inmigración. Ahora vamos a empezar. La pregunta número 1 es que el abogado nos dé una breve descripción e historia sobre VAWA. Y la respuesta es la siguiente. El abuso y la violencia doméstica es un problema muy serio en Estados Unidos, no solo para inmigrantes. Muchas personas sufren desaires emocionales, abuso psicológico y violencia física a manos de sus seres queridos y familiares todos los días. El abuso doméstico es absolutamente terrible. Esta violencia es simplemente incivilizada. Para abordar la violencia doméstica contra inmigrantes, el Congreso de Estados Unidos aprobó por primera vez la Ley de Violencia contra la Mujer en el 1994. Esta ley federal es compasiva y contiene protecciones y disposiciones que permiten a los cónyuges e hijos abusados que fueron abusados por su cónyuge, ciudadano o residente permanente, a presentar una autopetición para obtener una tarjeta verde sin la ayuda del abusador. De hecho, el abusador ni siquiera es notificado de la autopetición. Además, VAWA también permite a los padres abusados por sus hijos o hijas estadounidenses a hacer una autopetición para obtener una tarjeta verde, sin tener que convencer al familiar abusivo de que presente una petición de inmigrante en su nombre. VAWA es verdaderamente un proceso confidencial y todo se mantiene en secreto y no se necesita ni se requiere absolutamente ninguna cooperación del abusador. Las disposiciones de inmigración de VAWA son un intento de corregir una situación muy generalizada. Muchos inmigrantes se ven obligados a permanecer en relaciones abusivas porque su familiar abusivo puede retenerlos como rescate debido a su estatus migratorio. Por ejemplo, con demasiada frecuencia, un cónyuge abusivo se negará a presentar una petición de visa familiar para controlar a un cónyuge indocumentado. O bien, el cónyuge abusivo amenazará con retirar una petición o incluso llamará a las personas del Departamento de Seguridad Nacional para deportar al cónyuge inmigrante si es que se intenta ir, o resistir el abuso o llamar a la policía. También, bajo el presidente Obama, hubo una reautorización de VAWA que incluye ciertas disposiciones de no discriminación. Estas disposiciones de no discriminación significa que ahora los solicitantes no deben ser discriminados por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad. También la Cámara de Representantes aprobó recientemente la Ley de Reautorización de Violencia contra la Mujer que renueva y fortalece esta ley. Esta expansión otorga protecciones a mujeres nativas americanas y sobrevivientes de comunidades desatendidas y también mejora los esfuerzos para prevenir la violencia de pareja íntima. Ahora, la pregunta número 2 es,
¿Por qué decidió el Congreso pasar VAWA? La respuesta es por las razones exactas que mencioné hace un momento. El Congreso simplemente no quería que las leyes de inmigración estadounidenses se usaran como otra arma en el arsenal de un abusador para aterrorizar a sus propios seres queridos. Y por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Violencia contra la Mujer, comúnmente conocida como VAWA, para permitir que un cónyuge o hijo en esta situación doméstica incivilizada haga una autopetición por su cuenta. Eso es, sin tener que depender del cónyuge o padre abusivo para presentar la presentación de visa de inmigrante. Las víctimas de abuso simplemente no tienen que sufrir en silencio y soportar el comportamiento incivilizado de su ciudadano estadounidense o pariente residente permanente. Nuevamente, en 2005, el Congreso expandió estas protecciones y disposiciones de VAWA para permitir que los padres de hijos e hijas ciudadanos estadounidenses que son abusivos también presenten sus propias peticiones. Y simplemente VAWA se basa en la humanidad. La pregunta 3. ¿Cuáles son algunos beneficios que vienen con VAWA? VAWA ofrece a los autopeticionarios los siguientes tipos de beneficios. Número 1. Siempre que se apruebe la autopetición, incluso si no se ha presentado una solicitud de ajuste, el autopeticionario de VAWA puede trabajar legalmente en los Estados Unidos y no será deportado durante los meses o años que pueden tomar para que la fecha de prioridad del peticionario se convierta en actual. Número 2. Los autopeticionarios de VAWA pueden solicitar un ajuste de estatus en los Estados Unidos. En lugar de tener que salir de los Estados Unidos para procesar sus visas en un consulado en el país de origen. Número 3. El autopeticionario de VAWA puede recibir muchos beneficios públicos que no están disponibles para otros no ciudadanos. Y 4. Finalmente, todo el proceso de solicitud de VAWA es completamente confidencial. Las protecciones confidenciales de VAWA no pueden subestimarse, porque muchos inmigrantes que buscan VAWA han sido dañados emocionalmente, psicológicamente y físicamente por su abusador. Muchos son muy frágiles en este momento cuando solicitan las protecciones de VAWA. Y la mayoría de las víctimas de abuso de estas personas están lejos de sus familiares, lejos de sus amigos y lejos de sus redes sociales naturales en casa. A menudo se sienten solos y de hecho a menudo están solos. Salieron de casa para venir aquí a casarse y con la persona estadounidense. Y bueno, VAWA es como un paraguas bajo la lluvia. La pregunta 4. ¿Solo las mujeres pueden solicitar VAWA o los hombres y las personas de una orientación sexual diferente también pueden solicitar protección y alivio en virtud de la ley de violencia contra la mujer? La respuesta es que la inmensa mayoría de las víctimas de la violencia doméstica son mujeres en este país, si es que a lo mejor en todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, es importante señalar que los hombres a veces son víctimas de violencia doméstica. A veces las mujeres son las abusadoras. La violencia doméstica no se limita a ningún género en particular. Por lo tanto, las protecciones y disposiciones de inmigración de VAWA están disponibles para esposos y esposas abusados, así como para niños y padres abusados de cualquier género. Además, como mencioné anteriormente, hace varios años, cuando el presidente Obama estaba en cargo, el Congreso promulgó disposiciones adicionales de VAWA que extienden las protecciones de actos de violencia contra las mujeres a las personas elegibles como LGBT y los nativos americanos elegibles. VAWA también protege a los niños abusados por padres estadounidenses que son ciudadanos o residentes permanentes y también
el abogado quiere señalar y que esto quede muy claro. Incluso si el niño fue abusado y el padre no fue abusado, el padre no ciudadano también puede calificar para VAWA. O si el padre fue abusado y el niño no fue abusado, el niño también puede calificar. En pocas palabras, los niños inmigrantes abusados pueden presentar una autopetición bajo VAWA. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para autopeticionar para VAWA? El cónyuge de la autopetición debe probar que el abusador fue o es un residente permanente o ciudadano estadounidense. 2. El autopeticionario es o era el cónyuge del abusador LPR o USC, o el padre de un niño que fue abusado por el cónyuge LPR o USC del peticionario. El residente permanente o ciudadano estadounidense abusó del autopeticionario durante su matrimonio. 4. El matrimonio que forma la base de la autopetición fue un matrimonio de buena fe. 5. El autopeticionario reside en los Estados Unidos o si vive en el extranjero, el LPR o el abusador de ciudadano estadounidense sometió al autopeticionario o su hijo abusó en los Estados Unidos o es un empleado del gobierno de Estados Unidos o de las Fuerzas Armadas. Número 6. El autopeticionario ha vivido con el abusador. Número 7. El autopeticionario es una persona de buen carácter moral. Al abogado le gustaría aclarar nuevamente cómo funcionan las protecciones de VAWA cuando hay un niño involucrado. Y este es un punto muy importante que estoy a punto de hacer. En algunas circunstancias, un hijo inmigrante del cónyuge abusado califica para el estatus incluso si el niño no fue abusado, y también en algunas circunstancias el padre de un niño abusado califica para el estatus incluso si la madre misma no fue abusada. Pregunta 6. ¿Qué comportamientos califican como crueldad extrema o maltratada para que una víctima califique para VAWA? USCIS puede considerar una amplia gama de comportamientos del abusador, tal como amenazó con golpear o aterrorizar a la víctima, golpear, abofetear, patear o lastimar a la persona de cualquier manera, abusó emocionalmente al inmigrante, como con insultos en el hogar o en público, abusó o explotación sexual, incluido el abuso o forzar al inmigrante a tener relaciones sexuales, o forzar al inmigrante a la prostitución y la promiscuidad, amenazado con llevarse a los hijos de la víctima o herir a los niños de cualquier forma, amenazar con deportar a la víctima, amenazar con retirar la petición de inmigración familiar o amenazar con entregar al inmigrante a las autoridades de inmigración. También incluye ejercer control sobre el inmigrante, ya sean restricciones físicas, control emocional o control psicológico sobre la persona inmigrante o sobre sus hijos. Acciones y amenazas para controlar a dónde va el inmigrante, qué hace el inmigrante, cómo se viste, cómo viven, con quién se socializa y un comportamiento controlado similar. También detuvo a la fuerza al inmigrante o arrestó físicamente al inmigrante o restringió de otra manera el libre movimiento del inmigrante. Participar en una serie de actos que por sí solo normalmente no constituirían abuso, pero en conjunto demuestran un comportamiento privado y abusivo y destructivo para el inmigrante, ya sea emocional, físicamente, psicológicamente,
o también amenazó o cometió actos de violencia contra una tercera persona con el fin de asustar al inmigrante, tales como abuso, negligencia o abandono de menores. Los comportamientos abusivos e incivilizados que he mencionado no son exhaustivos porque la imaginación y la crueldad que las personas pueden ejercer sobre los demás pueden tener todo tipo de intenciones y mostrar todo tipo de depravaciones humanas. Los inmigrantes que buscan la protección de VAWA deben buscar consejo de profesionales que trabajan con víctimas de abuso. La violencia en cualquier forma es incivilizada. Todos deben ser tratados con dignidad y con respeto. Pregunta 7. ¿La víctima que hace la autopetición tiene que vivir en los Estados Unidos para solicitar VAWA? La respuesta es que un autopeticionario tiene que residir en los Estados Unidos cuando presenta la petición, a menos que se apliquen algunas condiciones especiales de las que hablaré con más detalle en unos minutos. Un autopeticionario que se mudó recientemente a los Estados Unidos también puede ser elegible. En otras palabras, el tiempo que el inmigrante está en los Estados Unidos no es relevante en cuanto a si es elegible para solicitar VAWA en los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a los inmigrantes abusados que residen en el extranjero en el momento en que se solicita VAWA, los siguientes no ciudadanos pueden solicitar VAWA fuera del país. Número 1, el inmigrante está casado o estuvo casado con el cónyuge abusivo que es un empleado del gobierno de los Estados Unidos o es miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O 2, el inmigrante está casado o estuvo casado con el cónyuge abusivo que sometió al autopeticionario o al hijo del autopeticionario a agresión o crueldad extrema en los Estados Unidos. El Estatuto de VAWA requiere que el inmigrante haya vivido en algún momento con el abusador, pero debo señalar que la ley no impone ninguna regla de periodo de tiempo sobre cuánto tiempo debe haber vivido el autopeticionario con el abusador. La ley de VAWA no requiere que la víctima de abuso inmigrante viva con el abusador en el momento en que se presenta la autopetición. Por lo tanto, un autopeticionario puede calificar incluso si la víctima solo vivió con el abusador por un corto tiempo o solo en otro país bajo las circunstancias que acabo de mencionar. Pregunta 8. Aparte de VAWA, ¿existen otras opciones de alivio para los inmigrantes abusados en la Ley de Inmigración de los Estados Unidos? Y sí, hay otras opciones de alivio para inmigrantes, como número 1, residencia condicional. Residencia condicional significa que el cónyuge de ciudadano estadounidense o residente permanente presentó una petición. La petición fue aprobada y el cónyuge inmigrante en realidad recibió una tarjeta verde, que es condicional por 2 años. En los casos de residencia condicional, la pareja casada debe presentar una petición para eliminar la condición cerca del fin de este periodo de residencia condicional de 2 años. En lugar de soportar una relación abusiva o dañina durante este periodo y esperar que su cónyuge ayude a presentar la petición conjunta, el residente condicional puede tener la opción de dejar la relación y obtener una exención de cónyuge maltratado. Y esto es especial para eliminar la condición. En el caso que se otorgue esta autopetición, el inmigrante abusado recibirá su tarjeta de residencia permanente. Al igual que VAWA, la eliminación del estado de residencia condicional es un alivio humanitario en el que los inmigrantes abusados no son sometidos a un abuso desenfrenado en una situación matrimonial fallida. Número 2, es víctima de crimen. Testigo de investigación de acusación. La visa U. Los hombres y mujeres maltratados que no califican para VAWA
por ejemplo, porque no están legalmente casados o su cónyuge abusivo no es un ciudadano o residente. Esas personas pueden ser elegibles para el estatus de no inmigrante o visa U, que era una ley federal promulgada por el Congreso de los Estados Unidos alrededor del año 2000. La visa U beneficia a las víctimas de delitos graves que están dispuestos a ayudar en una investigación criminal en los Estados Unidos. La visa U no se limita a delitos de violencia doméstica cometidos por cónyuges de residente permanente o ciudadanos. La ley no establece requisitos sobre la condición contra la víctima inmigrante. El autor puede ser un extraño o un familiar, un ciudadano o un trabajador indocumentado. El perpetrador podría ser un visitante no ciudadano de los Estados Unidos. Los tipos de delitos penales pueden variar desde ataque sexual, ataque físico, secuestro, incesto, hasta muchos otros tipos de delitos graves. La visa U proporciona un estatus temporal y puede conducir a la residencia permanente. Sin embargo, otra opción posible para ciertos inmigrantes es la visa T, que está disponible para inmigrantes que fueron víctimas de delitos graves. Generalmente, la persona debe haber soportado condiciones de trabajo forzado o haber sido un menor inmigrante forzado a la prostitución u otra actividad depravada de explotación sexual. Número 3 es la cancelación de deportación por violencia doméstica bajo VAWA. Algunos inmigrantes que califican pueden desear solicitar en cambio la cancelación de deportación de VAWA porque no son elegibles para autopetición o porque esperar para obtener la residencia permanente legal tomará demasiado tiempo. Este podría ser el caso cuando los inmigrantes abusados estuvieron casados con un residente permanente. En ese caso, deben esperar hasta que la visa esté disponible, lo que podría llevar años en algunos casos. Los no ciudadanos elegibles que hayan sufrido abusos y que estén en proceso de deportación por cualquier motivo, pueden solicitar al juez de inmigración la cancelación de deportación por parte de VAWA. Y bueno, esas son todas las preguntas por ahora y les quiero dar las gracias al abogado por habernos educado sobre VAWA y los alternativos para inmigrantes que han sido abusados. Nuestra audiencia que quiera ver más videos como este debe suscribirse a nuestro canal de YouTube y nuestros oyentes que quieran escuchar un podcast como este deben suscribirse a nuestro podcast en Pensamientos Legales. Está en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o donde quiera que escuchen su podcast. Nos encontramos aquí en Dallas en el 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206. Y si gusta llamarnos a la línea en inglés, nuestro número es 214-599-0431. Nuestra línea en español es 214-599-0432. Y nuestra línea en portugués es 214-272-3100. Una vez más, gracias por darnos la oportunidad de informarles sobre VAWA y los alternativos para inmigrantes que han sido abusados. Y finalmente, soy Reina, asistente legal de inmigración con Coleman Jackson PC, una firma de impuestos, litigio de contratos gubernamentales e inmigración basada aquí en Dallas, Texas. Y este es el fin de Viendo Leyes por ahora. Comparta nuestro video con su familia y con sus amigos. Y esta ha sido una traducción al español de un video en inglés anterior del abogado. Soy Reina Muñoz, asistente legal de inmigración en Coleman Jackson PC. Que tengan todos un buen día y cuídense.